Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos hoy a checar este tema. Aquí en este collage, aquí se lee verbs, gerunds, ok, infinitive. Entonces es sobre verbos, ¿de acuerdo? Es importante esta distinción que empiezo a hacer, ok. Aquí vamos a checar primero, bueno, en realidad es sobre los patrones verbales, ¿no? Verb patterns, así se llaman en inglés, así se reconocen. Los voy a tratar de definirlos. Miren, aquí he escrito estas oraciones donde utilizo el verbo want, ¿ok? Y luego está el otro verbo y otro verbo. Esta oración tiene tres verbos, ¿no? Want, learn, and do. Y esta oración, ¿ok? También está el verbo want, pero está avoid y doing, ¿ok? Entonces, aquí está claro lo que dice, ¿no? I want to learn to do karate. Bien. Y aquí dice, she wanted to avoid doing karate. Bueno, esto, ¿ok? Que es el pasado, ¿sí? En realidad, eso no es el verb pattern. Esa es la conjugación, ese es el tense. ¿Ok? Si ustedes creen que, bueno, eso les está causando tierra, pues le ponemos she wants. ¿Ok? El objetivo de este video es enseñarles, ¿ok? Lo que sigue, el verbo que está después de want. En este caso es, ¿ok? A la izquierda es learn, ¿ok? Y luego sigue to do. Pero vean estos verbos, cómo los estoy uniendo. Si bien want y el verbo que sigue lo estoy uniendo con to en ambos casos, tanto a la derecha como a la izquierda, no es lo mismo con el verbo que sigue. Estoy aquí a la izquierda diciendo learn to do y acá estoy escribiendo avoid doing. ¿Sí? Si bien, claro, el significado es diferente. Avoid quiere decir evitar, ¿ok? Pero ¿por qué estoy poniendo doing? ¿No? ¿Por qué no escribo to do or do? ¿De acuerdo? Ese es el verb pattern, ¿sí? Este verbo avoid, ¿sí? Sigue un verb pattern el cual le obliga que el verbo que yo escriba a su derecha debe de llevar ing, ¿ok? Ese es el verb pattern. Lo voy a tratar de definir más, pero ahorita con esta corta definición yo ya puedo a ustedes presentarles lo que sería una, eh, pues sí, aprovechando que ustedes son politécnicos, bueno, pues definirlos de esta manera, ¿no? Donde X sí es el verbo, ok, want, ¿sí? Aquí es want to learn. Entonces, X es el verbo want. Y como está seguido con un to más el verbo, también puede ser el verbo learn, porque está seguido de un to más el verbo. En esta otra oración de la derecha, aquí está el verbo X puede ser, fíjense, dice el verbo más un verbo en ing. Entonces no puede ser want, tiene que ser avoid. La X pertenece a avoid. Recuerden que cuando tú escribes X puede tomar cualquier valor. Por eso es que lo estoy definiendo de esa manera. Entonces el verbo avoid, como está seguido del ing, este es el verb pattern, ¿ok? Que le corresponde. Así es como yo puedo unir el verbo avoid con cualquier otro verbo, siguiendo, ¿ok? Que yo le ponga a ese otro verbo el ing, ¿ok? Bueno. Nótese, ok, esta pequeña diferencia. Yo tengo un verbo, ¿sí? Que puede ser un verbo X y lo uno con otro verbo con un to en medio. Yo tengo un verbo y lo uno con otro verbo y a ese segundo verbo le pongo el ing, ¿de acuerdo? De eso se trata. Por eso son verb patterns, ¿de acuerdo? No tiene ninguna otra, uso el ing. ¿Ok? Aquí no se trata de definir una conjugación. Entonces aquí el verbo X, ¿sí? Pues puede ser want o learn o try, decide, stop. Puede tomar cualquiera de estos significados. ¿Por qué? Yo voy a utilizar un verbo comodín, read, y entonces yo lo puedo unir diciendo to read. ¿Ok? Ese es mi verbo comodín, to read. ¿Se dan cuenta? Try, to read. Ya le pongo la conjugación que sea en presente, en pasado, en present perfect. Eso no importa, ¿de acuerdo? Eso no viene al caso. Eso sería la conjugación, pero yo no estoy hablando de conjugación.
sino del patrón verbal que van a seguir los verbos cuando dos o más verbos en una oración. Ok, bueno, ¿cómo serían los ejemplos de este otro patrón verbal? ¿No? Bueno, aquí está. Estos son los verbos, ¿sí?, que siguen forzosamente reading. Si yo lo voy a unir con otro verbo, tiene que ser reading, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es su patrón verbal, ¿de acuerdo? X es cualquiera de estos verbos en esta lista y el verbo in ing form es el verbo comodín que yo estoy eligiendo, que es reading, ¿sí? Eso es el patrón verbal. Bueno, yo espero que esté lo suficientemente definido. ¿Qué criterio me va a guiar para definir si yo escribo aquí el verbo to read o acá el verbo reading? Las horas de vuelo, ¿sí? Ahí no hay otra criterio más que el conocimiento del idioma inglés. Aquí por lo pronto ya se dieron cuenta también, okay, que hay algunos verbos repetidos, ¿no? Stop, stop, remember, remember, ¿no? Begin, begin. Okay. Bueno, algunos de estos verbos, okay, que se repiten acá, no cambia su significado. Begin y begin aquí, okay, comenzar o iniciar, no cambia el significado si yo escribo to read, perdón, reading, ¿no? Begin reading, o si yo escribo en mi oración to read. En realidad el significado no cambia, pero sí cambia, ¿okay? Si yo escribo read, ¿okay? To stop, ¿de acuerdo? O read, stop, to read, o stop, ¿ok? Reading. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? En uno será, en este caso sería que tú traes un tren de actividad, estás haciendo una dinámica y te detienes para leer. Y acá, ¿ok? Será que tú traes una dinámica, ¿sí? Y te detienes y dejas de leer, ¿de acuerdo? Esas serían las definiciones que están en esos verbos, no es otra. Entonces sí hay algunos puntos finos que hay que ver, por ejemplo, remember, finish, sí cambia un poco su significado. ¿Okay? Aquí también podremos escribir finish. ¿Okay? Finish. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Ahorita lo que me interesa es que ustedes reconozcan el patrón verbal. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primero me gustaría ahondar más sobre lo que es la definición, ¿no? Que ustedes vieran la utilidad de esto, ¿sí? No se trata nada más de fastidiarles la vida. Entonces, yo aquí escribo una oración que les propongo. She enjoys having lots of clothes, ¿no? Ven que a veces, podemos decir, he enjoys having lots of video games, ¿no? Para que no vayan a pensar que hay aquí, algún ataque personal, nada. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos verbos, ¿se dieron cuenta? ¿Y por qué escribí having? Porque enjoys, ¿ok? Es el tipo de verbo, ¿sí? Que lleva este patrón verbal, ¿de acuerdo? Ok, a ver, otra propuesta para tratar de reflejar la utilidad de los patrones verbales. Aquí está esta, mira. They have tried keeping the wild animal warm. Mira, they have tried, esto es en present perfect, ¿no? ¿Por qué aquí escribí keeping? ¿De acuerdo? Bueno, try, sí, también es un verbo que no está aquí escrito, pero que puede estar tanto de este lado, ups, ok, puede estar tanto de este lado, sí, como del otro, sí, de este lado también puede estar. Nada más que si hay una variante en su significado, ok, si hay un pequeño matiz en su significado que hay que entender, ok, lo que significa. Sí, ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, entonces significa algo así como experimentar, ¿no? They have tried keeping, ¿no? Han intentado mantener, ¿no? The wild animal warm, ¿no? Ok, ahí está. A ver, otro ejemplo, miren, aquí ya tenemos dos verbos, aquí tenemos, bueno, una conjugación de un tiempo gramatical un poco más avanzada, ¿sí? Y ahora vamos a chequen esta. Miren,
They've always wanted to avoid having to keep feeding so young birds. Miren cuántos verbos tiene esta oración, ¿sí? Tal vez suene un poco redundante, ok, no lo pude evitar, pero mi interés es ejemplificar, o sea, cómo puedes utilizar los verbos. Porque aquí wanted to, luego avoid having, y porque aquí keep feeding, por eso, porque estos son patrones verbales. Ojo, no es el uso del ing. Se podría pensar que es el uso del ing, pero bueno, entonces, ¿por qué estoy escribiendo tú? ¿No? Entonces, esto no es el uso del ing, son patrones verbales. ¿Cómo unir, dos o más verbos en una misma oración? Bueno, pues, ¿por qué se tiene que recurrir al uso que los nativos, hacen de los verbos? Y para eso nosotros nos vamos a apoyar, ¿sí?, en este tipo de listas, ¿sí? Y yo les he descargado esta lista para que la usen, y en base a ella hagan los ejercicios. Y aquí está un ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre han querido evitar tener que mantener, seguir alimentando aves tan jóvenes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahí está, fíjate todo lo que puedes decir, nada más sabiendo utilizar los verb patterns. Bueno, creo que con esto ha quedado claro que es un verb pattern. Ok, ahora solamente quiero dejar en claro que esto no es el uso. Estos son verb patterns, pero no es el uso del ing. El ing también tiene usos y se utiliza, pero en aspectos que así se clasifican como el uso del ing. Y el uso del ing, uno de ellos, bueno, además de utilizarlo como ando, ¿sí? Se utiliza después de preposiciones, cuando tú tienes un verbo después de preposiciones, ¿no? Aquí está una pequeña lista de preposiciones, son los más usuales. Tal vez podría ser más amplia la lista, pero son las más usuales. She got emotional after seeing her grandson, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es la preposición? Pues after. ¿Sí? ¿Y por qué estoy utilizando sin? Porque ese es un uso del ing. Ese no es un verb pattern. ¿De acuerdo? When they were talking about swimming in the river with crocodiles, they got scared, ¿no? Bueno, cualquiera se hubiera espantado, ¿no? Si se entera que donde estabas nadando había cocodrilos. Entonces, about es la preposición. El verbo swimming, ¿ok? ¿Por qué está en ing? Porque está después de la preposición, ¿de acuerdo? Aquí el ing es parte de la conjugación del verbo en pasado continuo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, son cosas diferentes. Esto es un tense y esto es un use of ing after prepositions. Y lo que nosotros habíamos estado viendo en esto, uniendo verbos, se llama verb patterns, abusados. Son cosas diferentes. Y nada más el ánimo es que se identifique bien esto de los verb patterns. No quiero que mezclen. A final de cuentas sé que están medio traslapados, cada uno de los temas, pero bueno, me basta con que ustedes lo identifiquen y ya estuvo. She's happy about traveling. About, es la preposición y por eso traveling tiene ing. Te voy a decir una cosa, en esta oración ni siquiera hay verbo. Para que veas cómo este no es un verb pattern, es un uso del ing. Is es un verbo, pero no es un verbo que esté en alguna de estas listas. Happy es un adjetivo. El único verbo, y porque es verbo lo tenemos que escribir en ing, es travel. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo espero que con esto esté claro este asunto. Recuerda que tienes que checar los ejercicios. Aquí están los links. Aquí está que primero tienes que tener a la mano tu lista de verb patterns y en base a esa empezar a responder estos ejercicios. En la lista de verb patterns aquí está, mira. Bajo este encabezado están todos los verbos que pueden llevar ing y bajo este encabezado están todos los verbos que pueden llevar tú. Si te parece que está borrosa, bueno, identifica cuál es y simplemente vas a Google y escribes verb patterns list, ¿sale? Y eso sería todo. Pues muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la vista.